El miércoles 20 de diciembre, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del INJU y UNICEF, presentaron la publicación Panorama de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en adolescentes y jóvenes de 16 a 19 años, desde el panel de juventudes de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. El informe, dice la crónica, evidencia un deterioro progresivo de la salud mental de esta población y propone un abordaje integral del tema, no que sea desde el punto de vista de la patología, sino pensando en clave comunitaria y también de prevención. ¿Qué supone justamente esto? ¿Cuáles son los datos que pudimos conocer a través de la presentación de este documento? Lo vamos a conocer esta mañana dialogando con Aparicio Saravia Padern, que es director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Aparicio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo muy grande a la audiencia, un gusto enorme estar por acá. Aparicio y Saravia, si te pregunto que si sos blanco o no, es como un insulto, ¿no? Así es, blanco desde la cuna, blanco y riverense. ¿Qué significa para vos llevar ese nombre y ese apellido? Y es una responsabilidad muy grande, sobre todo también una herencia de familia, de querer a este instrumento también, que es el servicio público a través de la política, y a través del partido político al que hago parte. Pero hay una historia atrás de ese nombre, ¿no? Cada vez que te presentan, te dicen Aparicio Saravia, inmediatamente te traslada justamente al caudillo. ¿Cómo lo vivís desde esa perspectiva? Teniendo en cuenta que sos un chiquirín además, ¿no? Sin duda, hay toda obviamente la figura de Saravia es una figura que ha calado tiempos, ha calado ideologías partidarias, ya es un símbolo, y obviamente que es una responsabilidad muy, muy grande cargar con su nombre, pero yo siempre digo que es mucho nombre para poca gente, y entonces con eso me escudo. Hablando del tema, y para cerrar ese comentario, Aparicio, también se ha ido, digamos, como reformando el nombre de Aparicio Saravia. En un momento, sobre todo a partir de lo que fue su fallecimiento y su alzamiento, digamos, tenía una imagen, con el tiempo se ha ido viendo otra imagen, otra perspectiva también de lo que fue su momento, su acción, y también lo que buscaba justamente con aquello que perseguía, ¿no? Sí, creo que desde el punto de vista histórico, Aparicio tenía una imagen que la creaba la intelectualidad de Montevideo, claro, en su momento. Luego, obviamente, con el pasar del tiempo se empezaron a ver cómo con Aparicio andaban personas de mentes ilustres, como lo eran Luis Alberto de Herrera, como lo era Javier de Viana, y obviamente esas personas se encargaron también de mostrar el Aparicio Saravia real, el Aparicio Saravia que se percibía desde la campaña, y no solamente el que se percibía desde Montevideo. Aparicio, volvamos al presente. Hemos conversado ya contigo en varias oportunidades, has estado en el programa, por lo menos virtualmente, a través de mesas que hemos hecho con respecto al tema juventud. Me acuerdo que hicimos una muy interesante en el año 21 que tenía que ver con las edades, ese arco etario, digamos, desde la juventud hasta los adultos mayores. Vos ya estabas integrando el instituto, pero desde noviembre estás como director del mismo, esto por la salida de Felipe Polié. ¿Cómo te encuentra la dirección del instituto? La verdad que con una enorme responsabilidad, pero muy contento. Yo venía trabajando con Felipe desde 2020. Como bien decías, trabajar en el Instituto Rector de las Políticas de Juventud es realmente muy lindo, sobre todo porque la etapa de la juventud es una etapa, yo diría que es la primordial en la vida de cualquier individuo, y sobre todas las cosas son las juventudes del Uruguay quienes van a ser, dentro de no mucho, ya son protagonistas de la vida económica de nuestro país, pero dentro de no mucho, obviamente, la sociedad económicamente activa, y sobre todas las cosas, trabajar con perspectiva de juventud es imaginarnos la sociedad que queremos. Y como joven, que tengo 25 años, lo siento como muy propio. El presidente de la República, que es un presidente joven, para los estándares de Uruguay, sí, ¿no? Es un presidente joven, ha estado presente en muchas actividades del INJU en lo que ha sido esta gestión, sobre todo después de que se pasó la parte de pandemia, digamos, ¿no? El episodio de la pandemia. ¿Cómo has visto, cómo analizás las políticas de juventud de este gobierno
analizadas exclusivamente para ese sector de la franja etaria. Lo que hay que siempre remarcar, nosotros siempre lo hacemos, es que el INJU es rector de políticas de juventud, no es el que ejecuta todas las políticas públicas destinadas a jóvenes, porque es un instituto relativamente chico para el tamaño del Estado, pero sí brindamos perspectivas. Nosotros consideramos que este gobierno ha hecho un gran foco en lo que tiene que ver con la juventud. El INJU ha tenido otro protagonismo, dado que el propio presidente de la República todos los marzos que se dirige a la Asamblea General menciona alguna acción en concreta del INJU, y eso no era tan común quizás para otras presidencias, y vemos cómo el Poder Ejecutivo le ha dado prioridad a la temática de juventud. Basta con ver esta última rendición de cuentas. Esta última rendición de cuentas le encomienda el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo un paquete una batería de propuestas de políticas públicas destinadas a la salud mental y a las adicciones. Son en total 20 millones de dólares que se van a estar destinando a políticas de este estilo. El 10% de esta financiación, es decir, 2.4 millones de dólares, se van destinados al INJU. Y con ello, INJU estaría duplicando su presupuesto en el presente año. Entonces, más allá de estar duplicando su presupuesto, el INJU este año va a estar realizando 7 centros de referencia en materia de salud mental adolescente y potenciando su estrategia, que es la que lo ha colocado en la agenda pública y estatal, que es justamente esta estrategia en materia de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes. Realmente es un gran desafío, lo engancho con la pregunta anterior. Es un gran desafío este año en particular ser director de INJU, porque tenemos por delante la ejecución de estos en pesos uruguayos, 95 millones de pesos uruguayos, que como les decía, es el doble de lo que ya tenía el INJU. ¿En qué otras cosas vuelca su presupuesto el INJU? El INJU se dedica mucho a la generación de participación de jóvenes. Para decirse rector en política de juventud es importante generar instancia con jóvenes, y en ese sentido llevamos adelante programas de participación, de incentivo y de capacitación a liderazgos juveniles, a trabajo con organizaciones juveniles. También tenemos también novedad de este propio periodo de gobierno, la ciudad universitaria, que es una política de alojamiento para jóvenes que vienen del interior del país y que de otra forma no podrían alojarse en la capital nacional para continuar sus estudios terciarios. El INJU lleva adelante también un programa de acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad que se llama INJU Avanza, que es un programa destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que están exentos del sistema educativo y del mercado laboral, y este programa lo que hace es hacerles un acompañamiento individualizado y un proyecto individual a cada uno de ellos durante 18 meses. Y muchas otras actividades que tienen que ver también con la propia vida es cultural que tiene la Casa INJU ahí en 18 de julio. Ahora estamos en un periodo de inscripciones a talleres que vamos a estar brindando en verano, se llama Verano en Casa, le pusimos el nombre, y hasta el 21 de enero tenemos abiertas las inscripciones ahí en inju.gu.uy. Y después tiene toda otra área de trabajo el INJU en generación de conocimiento, en generación de perspectiva de juventud, que eso derrama también en las distintas instancias de articulación con otros organismos del Estado, en la que el INJU vuelca su experiencia, vuelca su perspectiva de juventud a las distintas políticas públicas. Claro. Hablando de ese edificio allí en la avenida 18 de Julio, cerca de Fernández Crespo, vos no eras nacido, pero en esa época, cuando yo era joven, estaba la tarjeta INJU, la tarjeta joven, digamos, que ahora tiene un cambio, digamos, está asociada con el Banco República y tiene otros beneficios. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos contar sobre eso? Así es. También en 2021 empezamos un proceso de reevaluar ese símbolo que siempre tuvo el INJU. Es más, la tarjeta joven surge antes que el INJU, y debido al éxito de la tarjeta joven es que se crea el instituto, que en su momento, claro, era una tarjeta de beneficios
que un altísimo porcentaje de las juventudes tenían en los años 90, y que les permitía, primero ir y comprar con beneficios propios de tu edad, y sobre todas las cosas, otra cosa que se evaluaba muchísimo era que era un documento, es decir, claro, yo tenía esto y el mundo adulto no lo tenía. Y realmente marcó la historia del INJU, y es una política que se ha mantenido durante toda la historia del instituto, que ya lleva más de 30 años. Y nosotros sobre el 2021 entendíamos que había que darle una vuelta de tuerco, porque ya habían surgido los beneficios y los productos destinados estrictamente a jóvenes por parte de los bancos privados, y obviamente es muy difícil cuando uno es simplemente un organismo del Estado estar disputando públicos con bancos que ya llevan su propia trayectoria, tienen su poderío de marketing y de comunicación, etcétera. Entonces le propusimos esto al BROW, fue de recibo, y a partir del 2021 la tarjeta joven es una tarjeta de débito Visa BROW con gran inserción internacional, que tiene beneficios propios de la tarjeta que ya tenía, la tarjeta joven, que se suman a los beneficios de cualquier tarjeta débito Visa del BROW. Y obviamente eso le ha dado un envión muy importante, porque además se saca de manera muy fácil a través del WhatsApp del BROW, se responden unas simples preguntas y se escoge cuál sucursal del BROW se quiere retirar en unos días nada más. Ya tenemos más de 21.000 usuarios, 21.000 jóvenes que recibieron esa tarjeta joven, y incentivamos a todos aquellos jóvenes de 14 a 29 años que quieran sacarla. Realmente para muchos, los más chicos, es el primer ingreso al sistema financiero, claro, que tienen. Entonces, es un producto que estamos muy contentos de poder exhibir. Aparicio, te preguntaba recién por lo que tiene que ver con las políticas de juventud en el gobierno de Luis Lacalle Pou en este quinquenio. En junio del año 2021 se presentó un proyecto de ley por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que buscaba favorecer la promoción de empleo en ciertas poblaciones que tienen dificultades de inserción. Hablamos de ciertas personas en cierto grado de adultez, que además pierden el empleo y demás. Ciertas poblaciones en particular, por etnia o por cualquier otra valoración, y en particular en el tema de los jóvenes. La motivación que mostraba el Ministerio de Trabajo en ese momento era que se presentaba ese instrumento porque un instrumento análogo presentado por el Frente Amplio y llevado a la práctica por el Frente Amplio en gestiones anteriores no había dado los resultados deseados. Hoy, 2 años y medio después, ¿cómo evalúan ese instrumento? Y segundo es, ¿cómo está el tema del empleo en la población joven? A ver, las leyes de promoción como instrumentos son instrumentos legales que se han utilizado, no solamente por este gobierno, como bien decías, se han utilizado por otros gobiernos también. Lo que se procuró con esta reformulación, de la cual INJU hizo parte, esa tarea que siempre tiene de articulación interinstitucional, fue también promover y incentivar otras poblaciones objetivos más allá de que solamente los jóvenes, como bien decías, los mayores de 45 años y otro tipo de poblaciones. Yo ahora en este momento no tengo números de cómo ha impactado esta medida. Lo que sí es que yo considero que el país tiene que hacer una mea culpa desde todos sus sectores y pensar en conjunto una estrategia de promoción del empleo en jóvenes, porque el desempleo en jóvenes triplica el promedio del desempleo en la sociedad en general. Entonces esto no se soluciona únicamente con leyes de promoción del empleo en jóvenes. No se ha solucionado en periodos anteriores, tampoco es la solución exclusiva la ley que se lleva adelante en este periodo. Es necesario que el Uruguay se ponga a pensar en serio políticas de estas características. No es solamente por esa vía, yo creo que hay también un enorme desafío en lo que tiene que ver con la deserción estudiantil. Cuando vamos a analizar aquellos jóvenes que tienen menores niveles de educación, son quienes más les cuesta acceder al empleo.
Después hay toda una discusión sobre la calidad educativa, ¿no? Pero es muy importante... Sí, pero que permanezcan en el sistema es central. La permanencia en el sistema educativo ya es vital para el desarrollo de la vida en diversos aspectos de cualquier individuo integrante de esta sociedad. Pero más allá de eso, entonces, y volviendo a la pregunta, sigue siendo un problema el tema del desempleo juvenil, en realidad. Sí, prácticamente triplica el promedio general de nuestra población, más allá de que haya bajado el desempleo, más allá de que, bueno, hoy por hoy tenemos muchísimo más puestos de trabajo que años anteriores. Este fenómeno es un fenómeno estructural, el desempleo en jóvenes, y es muy importante mirarlo desde esa perspectiva, asumir mea culpas y sobre todas las cosas pensar en soluciones para un fenómeno que es multicausal y que no solamente se soluciona con una ley en específico. Y en particular el desempleo en poblaciones jóvenes termina siendo además una limitante en el desarrollo de esa persona, porque le impide, por ejemplo, la independencia. Por supuesto, el trabajo es vital para el desarrollo de una vida y una vida en sociedad. Aparece yendo el tema que nos convocaba para este reportaje, aunque obviamente siempre íbamos a tocar algunos temas que también hacen a la vida del INJU. Decíamos más temprano en la presentación que el miércoles 20 de diciembre el MIDES, a través del INJU y UNICEF Uruguay, presentaron la publicación Panorama de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Adolescentes y Jóvenes de 16 a 19 años, desde el panel de Juventudes de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. En primer lugar, contanos acerca de este instrumento. ¿Por qué se elige justamente este instrumento de tener una publicación que justamente peine a lo que es la población joven en el tema específico de salud mental y bienestar psicosocial? A ver, la estrategia Ni Silencio Ni Tabú, que es la estrategia de promoción de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes, comienza en el año 2022 a través de una campaña de sensibilización. Ahí llevamos adelante distintos talleres y distintos productos audiovisuales que luego lo reprodujimos en campañas de bien público, etcétera, y en redes sociales. El éxito de ese primer envión del Ni Silencio Ni Tabú hizo que nuestro ministro Martín Lema considere prioritario para el Ministerio de Desarrollo Social y que se transforme en un programa social. Y entonces durante este año se transformó en un programa social con 5 componentes, y uno de esos componentes es la generación de conocimiento y evidencia en esta temática. El INJU ya tiene una enorme tradición en generación de encuestas de juventudes. En el año 2022 pudimos explotar datos de un grupo de adolescentes que en el 2018 tenían entre 12 y 15 años, y en el 2022 tenían entre 15 y 19. O sea, no es una foto, sino más bien una película a esta altura. Y durante este año sacamos, como bien decías, el panel, que es de donde salen estos últimos datos, que bueno, lo que hace es un seguimiento, es decir, una segunda ola de preguntas a ese grupo que les comentaba en específico, pero además una comparativa de las encuestas de 2013 y de 2018 y 2022, y que nos muestran determinadas temáticas cómo ha evolucionado la trayectoria de vida de los jóvenes. Y particularmente en salud mental lanzamos este segundo documento, que es un panorama, como bien decía, de la salud mental, para mostrar algunos datos y reafirmar la visión que tenemos nosotros de cómo se debe abordar esta temática. Bueno, de los datos que nos muestra que en el 2022 1 de cada 4 jóvenes se sintió tan triste o desesperado al punto de interrumpir su rutina habitual. Entonces, por 2 o por más semanas. Entonces, esto es una pregunta que nosotros siempre resaltamos y decimos, esto muestra que hay un deterioro, y sobre todas las cosas un deterioro progresivo, porque desde 2013, cuando esta misma pregunta se hizo, el 14% de los jóvenes se habían sentido tan tristes o desesperados al punto de interrumpir sus actividades habituales. Cuando esa pregunta se hace en 2022, un 24%.
Entonces, viene creciendo, no es una cuestión de periodos de gobierno, es un fenómeno que es creciente en las adolescencias y en las juventudes de nuestro país, y hay que mirarlo con atención, midiendo y tomando acciones y políticas públicas en esas direcciones. Hay un par de datos incluso aún más preocupantes, Aparicio, como conclusiones de esta muestra, que es que el 8% se autoinfligió alguna lesión, es decir, se quemó, cortó, lastimó intencionalmente. Pero además, el 12% consideró quitarse la vida y el 4% dijo que lo intentó, sin éxito, pero lo intentó. O sea, que el 16% le pasó por la cabeza hacerlo y el 4% llegó a intentarlo. Así es, son datos realmente alarmantes, pero hace muy poco cambiamos el paradigma de que antes existía de no hablar de estas temáticas a hablarlas. Nosotros consideramos que es imprescindible poner esto en la agenda pública, es una de las misiones de nuestro instituto y sobre todas las cosas es uno de los cometidos que tiene esta campaña, esta estrategia en materia de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes que tiene el INJU, que se llama Ni Silencio ni Tabú. A raíz de esta publicación se toman distintas acciones, sobre todo también se empieza a indagar aún más en las causas. Ahora vamos a ir un segundo, pero vamos a meter algunos datos más porque es interesante que la comparación entre Montevideo e Interior no hay gran diferencia, digamos. O sea, las lecturas dan lo mismo, esos porcentajes de los que hablábamos, similares en Montevideo e Interior, lo que da la pauta de que no es una cuestión de vivir en una ciudad o alejado de la misma, sino que se puede extrapolar perfectamente de un sitio a otro. Sin dudas, lo que sí hay algunas diferencias significantes son en materia de género. Nosotros podemos detectar que son las mujeres quienes más padecen. Este número en mujeres trepa de 2013 de 13% al 34% en 2022. Entonces, en vez del promedio que es 24%, mujeres 34%. Entonces, ahí detectamos que por razones por lo que tiene que ver con razones de discriminación de género, las mujeres manifiestan sentir mayor desesperación o tristeza. Y eso lo engancho con otro aspecto que evidencia y es muy importante este panorama de la salud mental, que es que muestra en clave de entornos sociales cómo padecen la tristeza o la desesperación de adolescentes y jóvenes. Profundicemos aquellos adolescentes y jóvenes que se sienten menos comprendidos por el mundo adulto, menos respetados por sus entornos adultos, son quienes mayormente manifiestan sentirse más tristes o desesperados. Es decir, los adolescentes y jóvenes que se sienten menos respetados por el mundo adulto son quienes peor están en materia de bienestar y salud mental. Aquellos adolescentes que se sienten menos a gusto con su comunidad educativa son aquellos adolescentes y jóvenes que manifiestan mayor desesperación y mayor tristeza cuando les hacemos estas preguntas. Aquellos adolescentes que sintieron que la pandemia les cortó vínculos sociales que tenían, bueno, son aquellos adolescentes y jóvenes que se sienten más tristes y desesperados. Entonces eso muestra que a la salud mental hay que mirarla desde un punto de vista integral, desde un punto de vista comunitario, no tanto desde la patología, sin duda que es muy importante un tratamiento sanitario de nuestra salud mental. Tiene que ser responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pero también es muy importante, y esta publicación en particular hace un llamado al mundo adulto a comprender un poco más y empatizar con adolescentes y jóvenes, porque esto influye directamente en su bienestar. Aparicio, decíamos también que otro dato que me llamó la atención es que en cuanto al nivel socioeconómico se observan algunas diferencias que, si bien son estadísticamente significativas, resultan de poca entidad. O sea, como decíamos más temprano, hay una similitud en lo que sienten jóvenes, adolescentes y jóvenes, tanto en Montevideo como en el interior, pero en el caso socioeconómico allí hay unas pequeñas variables. Pero también eso presenta un debate en sí mismo, porque una persona que está económicamente en una condición diferente, digamos, también se siente desbordado en algún punto. Sí, este propio informe muestra que aquellos jóvenes que sienten que tienen más
necesidades insatisfechas y tienen más carencias económicas en su núcleo familiar, son quienes mayormente manifiestan desesperación o tristeza. Uh-huh. Hablaba recién de acciones que encara a partir de esto el INJU. Hoy temprano hablábamos del tema cárceles y yo decía que en ese tema tenemos una sobreabundancia de diagnósticos, digamos. Lo que falta son acciones. Gobierno anterior y da igual. En este caso, ustedes llegan a algunas conclusiones y ahora toman algunas acciones. ¿Cuáles son? Bueno, así es. A ver, como les comentaba, desde 2022 se viene trabajando en una campaña que se transformó este año en un programa que, además de generar estos contenidos, además de generar esta evidencia, durante 2023 llevó adelante más de 750 talleres o actividades con adolescentes y jóvenes. Se alcanzaron a más de 22.000 jóvenes que participaron de estas instancias, que son instancias, en los casos de los talleres que brindamos mayormente en el sistema educativo, son talleres que intentan generar reflexión sobre la salud mental, conocimiento, no solamente a los adolescentes y jóvenes, sino también a sus adultos referentes. Llevamos adelante también capacitaciones a adultos referentes que trabajan con jóvenes sobre esta temática, que a veces falta muchísima información acerca de cómo abordar determinadas acciones. Llevamos adelante también distintas acciones de movilidad social sobre este tema, ¿no? La famosa 5K del INJU, llevamos adelante 17 5K, llevamos a más de 8.000 personas con la consigna Ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. También vamos en este año, a raíz del refuerzo presupuestal de esta última rendición de cuentas que les comentaba en un principio, a llevar adelante 7 centros de referencia en materia de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes. 13 van a localizar en el área metropolitana del país, 2 en Montevideo, 1 en Canelones. Uno de los que va a estar en Montevideo va a estar en el Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casaballe. 4 van a estar en el interior del país, 1 estará en el litoral de nuestro país, otro estará en Cerro Largo, otro en Rocha y otro en Florida. Y estos centros lo que van a hacer van a tener un equipo técnico, multidisciplinario, trabajando en los mismos, van a ser un espacio de contención. Vamos a poder alcanzar por centro a 100 jóvenes de manera individualizada, haciéndoles una primera atención psicológica, jóvenes que van a ser derivados del ecosistema público que va a haber en el entorno de esos centros, y vamos a poder dar una primera atención psicológica puente en situaciones en que se determinen, sean necesarias, al sistema de salud. Con otras dinámicas ya desde el punto de vista más grupal o comunitario, vamos a estar llevando adelante talleres y acciones en los entornos de estos centros de referencia en materia de salud mental y bienestar en adolescentes y jóvenes. Tenemos previsto por centro alcanzar a más de 5.000 jóvenes en el plazo de un año, y eso es realmente una cifra muy relevante. Uh-huh. Hablabas más temprano de los comportamientos, de comprender y de tener una visión integral con respecto a este asunto. E imagino que eso engloba 2 perspectivas por lo menos. La primera es que comprender implica que las personas, estos jóvenes viven en comunidad, viven en familia, viven en un núcleo. Y el informe justamente lo dice, que es recomendable fomentar las prácticas saludables que ayuden al bienestar psicológico, mental y físico, tales como identificar las emociones, reflexionar sobre lo que nos pasa y generar herramientas de autocuidado. O sea, que el adulto pueda advertir eventualmente que esto está pasando. Y la segunda tiene que ver porque los jóvenes en algún momento dejan de serlo. Se convierten en adultos, se convierten en adultos que son jefas o jefes de familia, y lamentablemente eso termina acompañando esa sensación de la que hablábamos más temprano, los termina acompañando cuando ya son adultos. Desde ellos que lo están mirando, desde ellos que se lo plantean. Así es, ese es el enfoque comunitario que queremos darle. Pensar en la salud mental de cada individuo, de los entornos sociales que frecuentan. Por eso este estudio, por eso toda la evidencia que tenemos muestra que quienes padecen más estos entornos sociales son quienes
manifiestan tener menos índices de bienestar. Entonces, es muy importante a veces quitarnos esa mirada que tenemos de que consideramos que la temática de salud mental se soluciona únicamente con psicólogos y que nosotros como ciudadanos comunes no tenemos nada por hacer en ese sentido. Y es al contrario, no vamos a tener nunca los recursos suficientes para darle una marca personalizada de un psicólogo por ciudadano, un psicólogo por uruguayo, sino que lo que hay que hacer es un llamado, cuando se trata del bienestar y la salud mental en adolescentes y jóvenes, un llamado al mundo adulto que tiene mucho para hacer en ese sentido. Y ahí recomendarle a la audiencia, aquellos padres que quizás quieran indagar un poco más sobre este tema, en la página web del INJU, por supuesto. Que los padres, madres, o como decía antes los carnés, los padres, madres, tutores, sepan identificar realmente esto que está pasando. Te lo planteo además porque justamente vuelvo al informe, dice: si queremos iniciar una conversación con alguien que podría estar pasando por dificultades, tenemos que ser claros y directos, no evitar las preguntas difíciles y abordar el tema con empatía y sin culpabilizar. Así es, como bien decís ahí en la página web del INJU, y eso es lo que yo quería remarcar, hay distintos tips o hay distintos material que están destinados a adultos justamente que quieran saber un poco más sobre esto. inju.u.uy, ahí pueden ingresar a la página web Salud Mental Adolescente. Hay un montón de protocolos, un montón de material muy importante que le va a servir a aquellos padres que quieran indagar un poco más. El propio estudio que presentamos ahora tiene una parte introductoria sobre, qué es la salud mental, cómo debemos abordarla, cómo tenemos que establecer las conversaciones con aquellos adolescentes o jóvenes que tenemos a cargo. Entonces esto es información muy relevante que invito a la audiencia a que se fije en la página web del INJU. Hablábamos más temprano del tema empleo, el tema educativo. Hoy este tema de la salud mental, teniendo en cuenta los datos, y que ya no es una muestra sino el acumulado de varias, ¿este es el tema central que hoy atañe a la juventud? El tema, yo creo que es una de las preocupaciones centrales. El INJU tiene el privilegio de estar en contacto con miles de jóvenes durante todos los años, y realmente este es un tema que lo colocan los adolescentes y jóvenes arriba de la mesa. No es solamente insistencia nuestra, es más, desde antes de que asumiéramos este rol, jamás hubiésemos pensado que iba por aquí la cosa. Pero sí, realmente es una de las principales preocupaciones de los adolescentes y jóvenes de nuestro país. ¿Nos queda algo más para destacar? ¿Querés señalar algo más? No, simplemente agradecer el espacio, realmente muy importante para nosotros contar acerca del INJU y lo que venimos realizando. Aparicio Sarabia Padern, director del INJU, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias.